Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa Crónicas Teoloyuquenses, un espacio dedicado y creado para la divulgación y conocimiento de la historia de nuestro municipio y de nuestra gente. Noche de martes, y listos y ansiosos por iniciar esta interesante y rica plática con nuestro invitado del día de hoy. Antes de comenzar, permítanme invitarlos a participar en este espacio, ya sea comentando en cada una de nuestras emisiones o con su participación directa compartiendo con todos los teoloyuquenses sus memorias, información, datos interesantes, curiosos, extraños o desconocidos. Tal es el caso del invitado del día de hoy, con quien lograremos dar marcha atrás en nuestros recuerdos y revivir aquellos tiempos que para hoy porque para hoy es historia. Recuerden, la vida está hecha de momentos, los cuales se vuelven historia al paso del tiempo, y todas nuestras vidas y en nuestro municipio tiene una historia propia digna de ser contada. Para dar inicio y entrar de lleno en materia, permítanme presentarles a nuestro invitado del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña el señor Rafael Zupa Hernández, integrante de una familia teoloyuquense muy conocida en el ramo de la panadería. Originario del barrio de Tlatenco de nuestro municipio y quien por tradición familiar ha dedicado gran parte de su vida a la elaboración y venta del delicioso pan tradicional mexicano. Comencemos. Las penas con pan son menos, y en México eso lo tenemos más que presente. No por nada nuestra variedad de pan dulce es la más extensa en el mundo, y no porque quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Más bien, no está el horno para bollos. Así que pongamos manos a la obra, ya que el pan y el cariño no han de ser recalentados. Bien nos dicen estos dichos: en el modo de partir el pan se conoce al que es dragón. Así que al pan pan y al vino vino. Comencemos. Buenas noches, señor Rafael Zupa, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este programa, gracias por aceptar la invitación. Pero platíquenos, ¿cómo inició usted o su familia en el ramo de la panadería? ¿Y desde cuándo? Bien, pues muchas gracias, les agradezco esta invitación y para dar a conocer no más que nada la tradición de lo que ha sido nuestro ramo, nuestro ámbito que ha sido la panadería. Aquí en esta situación sucede que por allá en los años 35 mi padre entregaba leche en el Distrito Federal, ya que él y sus hermanos pues se dedicaban a la pasteurización, tenían un rancho y pasteurizaban leche, entregaban en grandes colonias del DF, y pues a mi padre le tocaba surtir la leche, las rejas de leche en aquellos años que iban en botellas de vidrio, en la primer pastelería El Globo, que estaba en la colonia Roma, que al parecer hasta el día de hoy existe. De ahí le entra la curiosidad a mi padre y le empieza a preguntar al maestro y al encargado, ¿no? Que él quería ser panadero, quería enseñarse a hacer pan, y le dicen que qué tenía que ocupar, qué tenía que hacer. Y bueno, pues estos señores le dan indicaciones, hay que tener un horno así, 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 y le dieron detalles de cómo hacerlo. A su entendimiento él logró hacer el horno junto con un albañil, y pues en esos años no había maquinaria, no era más que una mesa de trabajo, los palos para extender la masa, unas tinas llamadas artesas para revolver la masa, y todo era a mano. El horno, pues lógico, se calentaban únicamente con leña. Entonces, cuando el encargado y el maestro panadero de aquella pastelería famosa, El Globo, le dicen, pues ya tengo listo todo, el maestro le dice, voy el próximo sábado a empezarte a enseñar.
Consecutivamente vino 3 fines de semana este señor y eso bastó para que mi padre empezara a enseñarse a hacer el pan. Él de ahí se independizó y empezó a realizar su pan como Dios lo dio a entender y a venderlo ahí en el pueblo de Tepotzotlán. Ahí es donde se inicia la primer panificadora. De ahí a los años pasan, duró aproximadamente 8 o 10 años en Tepotzotlán vendiendo y haciendo su pan. Le comunican que estaban traspasando una panadería en Teoloyucan y pues vino a ver a la persona, ¿no? Y se arregló con él en el trato, la traspasó. Y por cierto, ese día que él retoma esa panadería en Teoloyucan, que por nombre lleva hasta el día de hoy La Espiga de Oro, el mismo señor que se la traspasa le trabajó, le ayudó a trabajar, a sacar la producción de ese día. Después de ser él el dueño, fue su trabajador. Entonces de ahí esa panadería se encontraba ubicada frente a la estación del ferrocarril. Ahí se estuvo trabajando durante aproximadamente 25 años al lado de la Casa Grande que era de don Pancho Gutiérrez. Se empezó a hacer un crecimiento ahí ya de venta, ya que fue la primera panificadora que hubo en Teoloyucan. Después se supo de otra panadería que abrió el señor Cipriano también, que estuvo en Santiago, pero la primera en sí fue la de mi padre. Después de esos años que se estuvo trabajando ahí, pues ya el espacio era poco reducido, ya no se tenía la capacidad en estancia para poder trabajar. Se cambió de lugar, se fue a construir a la calle de Uruapan número 15, ahí en el barrio de Tlatenco. Ahí se construye la panadería en forma, la que hasta el día de hoy pues sigue permaneciendo, ¿no? Un servidor con toda la familia, mis hermanos, porque todos hemos trabajado. Fuimos 9 hermanos, los cuales los 9 siempre mi padre nos instruyó dentro del ámbito en el negocio y nos decía, a todos nos dio estudio, a todos nos dio carrera. El que no quiere estudiar, aquí está la panadería. Un negocio muy socorrido, un negocio que nos ha dado para mucho y bueno, pues siempre nos inculcó eso él, ¿no? El trabajo. Y hasta el día de hoy se sigue con esa tradición, al saber que bueno, pues tenemos competencias, ha crecido, como ha crecido el pueblo, ha crecido el comercio al igual, ¿no? Y sí puedo decir que la gran mayoría de panaderías pequeñas que existen, pues los dueños salieron de ahí porque aparte de ser panadería fue escuela para muchos, tanto de panaderos como choferes, como chalanes, y pues fue una fuente de empleo que generó en aquellos años para mucha gente, porque llegaban desde los niños que llegaban a limpiar las charolas, a barrer la panadería, a escombrar, a cargar en aquellos años las camionetas, porque había 6 camionetas en los años 70, 80 que salían a repartir a toda la región de los alrededores. Sí puedo decir también que fue una de las panaderías más grandes de la región. En esos años se contaba alrededor con unos 18 a 20 trabajadores en el medio de la fabricación del pan. En ese entendido, pues ya empieza a haber maquinaria, ya se empieza a trabajar con maquinaria moderna, como son las revolvedoras, como son las refinadoras, las batidoras, y se llegó a tener una máquina importada que hacía el bolillo. Llegaba a ser un bolillo por segundo, porque en el año de los 90 se le estuvo surtiendo pan al campo militar y era una producción enorme. Eran alrededor de 10,000 bolillos diarios y se tuvo que comprar esa máquina para poder dar abastecimiento tanto a los clientes como al campo militar. Y bueno, pues de ahí todos los hermanos estuvimos en unión trabajando esa panadería, ¿no? Y durante mucho tiempo. A la postre, hoy en la actualidad, un servidor es el que se encarga de ella y seguimos con esa tradición
porque mi padre fue el que crió aquí en la región pues las famosas campechanas, que hasta la fecha pues mucha gente las busca, pregunta por ellas, los famosos cocoles de piloncillo, que también fueron una tradición que dejó mi papá, y de ahí en fuera pues mucha variedad de pan, ¿verdad? Hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo del municipio para entregarles la rosca de Reyes de cada año. Ya han sido alrededor de unos 5 periodos de ayuntamientos que nos han pedido esa tradicional rosca del 6 de Reyes, porque bueno, pues les ha gustado el sabor, la calidad con la que se trabaja. Y así en algunos otros municipios más, en ese día nos ha tocado la fortuna de venderles, entregarles la rosca para el festejo del 6. Muy bien. Como podemos darnos cuenta, un negocio muy, muy rentable, un sabor muy rico, pero ¿en qué año específicamente es que su padre adquiere esta panadería e inicia este negocio en Teoloyucan? En 1958 empieza a trabajar. Es cuando llega a Teoloyucan, reitero nuevamente, a rentar esta panadería que le traspasaron. Conoce a mi madre, a la señora Guadalupe Hernández, y pues de ahí fueron los que fueron nuestros padres. De ahí se inicia. Se inicia el oficio como panaderos. Muy bien. ¿Cómo fue su infancia en la panadería? Pues fue algo muy bonito porque pues realmente uno como niño entra por la curiosidad, ¿no? De querer agarrar la masa, de quererse enseñar a hacer el pan. Y necio porque mi padre me decía en aquellos años, todavía no estás tú en la edad de poder trabajar, cuando en verdad se necesite no vas a querer. Y me mandaba a dormir a las 9, 10 de la noche, ya que eran 2 turnos. Se empezaba a trabajar el primer turno a las 5 de la mañana con el pan de dulce. Terminaban a las 2, 3 de la tarde y entraba el segundo turno con el bolillo de la noche, a salir a otro día a las 4 de la mañana. Y me gustaba ir ahí a meter las manos a la masa. Mi papá me decía que me fuera a acostar y yo necio me quedaba dormido a veces por allá abajo en un cartón. Y sucesivamente, al igual mis hermanos, ¿no? De chicos. Pero a la postre, bueno, pues ya era una necesidad la que teníamos que estar ahí, y pues ya como que no nos gustaba porque ya era obligación la que teníamos, ¿no? Así es. Ese juego se volvió obligación. Así es. Bien. ¿Es complicado este oficio de la panadería? ¿Qué nos puede platicar? Pues complicado como tal, no. Nomás hay que tener el amor, el cariño hacia el oficio y el querer hacerlo. Es un oficio muy noble, un oficio muy bonito, el cual pues nos da a conocer mucho de ello, ¿no? Ya que en la actualidad me ha tocado la suerte de ir a las expos que se hacen en el World Trade Center, se hacen en el Centro de Convenciones Banamex, y llegan capacitadores de varias partes del mundo, llega maquinaria de varias partes del mundo, y pues me ha dado la fortuna también de aprender más, ¿no? De saber algo más de repostería, de alta repostería, de bizcochería y pan francés, ¿no? Hoy en la actualidad la gente busca mucho el pan integral, el pan de centeno, y pues por la salud, ¿no? Que hoy nos conlleva a querer llevar una buena salud, tratamos ya de estar introduciendo ese pan al mercado, y hay que estarnos actualizando como en todo, porque pues he visto y conozco panaderías que se han quedado en el antaño, tanto en tecnología como en aprendizaje, en querer sacar nuevas novedades. Y reitero nuevamente, lo que la gente busca hoy es un pan sano, y es lo que tratamos hoy de vender, ¿no? Pero es un negocio muy bonito y muy noble, y el oficio pues no se diga. Muy bien. Como usted lo comentaba, ha pasado mucho tiempo desde que su padre inició este negocio en nuestro municipio. ¿Qué momentos recuerda usted
duros o complicados por los que han tenido que pasar, como en todo, como en toda actividad, como en todo oficio o como en todo negocio, para mantener vivo esta tradición y sobre todo este negocio que es un negocio familiar y muy conocido en nuestro municipio? Claro, pues los momentos más difíciles son porque sabemos, ¿no?, que como en todo los trabajadores siempre fallan. Por eso fue una cualidad que mi padre siempre nos quiso meter en el medio de aprender a hacer el pan, porque faltaban mucho los trabajadores, bastante. Como todo panadero, les gusta echar su trago, les gusta irse de parranda, y bueno, pues eso era causa de lo que originaba que nosotros, los hermanos, principalmente los mayores, fueron los que le entraron más duro ahí al trabajo. Se vieron obligados a aprender bien para sustituir a los trabajadores, porque aquí la misión de que mi padre siempre tuvo era cumplir con el pan. Lloviera o tronara lo que pasara, llegar con el cliente y con el entrego, ¿verdad? Y pues también se carecía mucho de la luz, y mi padre siempre tuvo la cualidad de pensar en todo, tener doble de todo, se contaba siempre con doble maquinaria de toda. 2 plantas de luz para abastecer, se descomponía una y ahí estaba la otra. Entonces, pues fueron cosas difíciles porque realmente muchas veces había que trabajar y ir a hacer los entregos. Y tenía uno muy pocas horas de descanso. Y unos trabajaban y otros estábamos cuidando la planta, que no se fuera a apagar, que no le fuera a faltar gasolina. Tiempos de lluvia, pues no se diga, batallar en los atascaderos. La finalidad y el propósito era llegar con el cliente y con el entrego. Muy bien, sin duda, como todo negocio tiene sus complicaciones, pero han logrado subsistir a pesar de tanta dificultad. Ya nos comentó sobre las dificultades o complicaciones que han tenido que pasar para mantener este oficio vivo en la familia y para dar gusto a todos los que podemos adquirir este producto. Pero ahora coméntenos qué momentos gratos o anécdotas gratas usted recuerda sobre, o que nos puede contar sobre este oficio, sobre este oficio familiar. Pues primero que nada ha sido algo muy, muy bonito porque ha sido un negocio familiar. Tú lo acabas de decir. Reitero, somos 9 hermanos. Puedo decir sus nombres. Son mi hermano el mayor Juan, mi hermana Magdalena, mi hermana Anita. De ahí sigue mi hermano Miguel, Rosa, Carmen, Tomás, Roberto y un servidor. Soy el más chico de los 9. Y bueno, pues siempre nos creamos en ese seno familiar que mi madre, doña Guadalupe Hernández, siempre quiso ver a sus hijos juntos. Y era algo bonito que estábamos en las jornadas de trabajo, nos subíamos todos a desayunar. Y al igual a la hora de la comida, ¿no? Siempre mi madre nos quiso tener juntos. Mi madre fue el punto clave de unir siempre a sus hijos. Y mi padre, pues vernos trabajando, desde luego, ¿no? Pero eran cosas tan bonitas porque cuando mi padre decidía, nos vamos de vacaciones, nos íbamos todos en la camioneta y a pasear, ¿no? En tiempos que por lógica tenía gente trabajando y dejaba a alguien en el negocio. Pero de ahí pues tuvo ese rancho mi padre, tuvo un rancho ahí en la autopista México-Querétaro, que en los fines de semana hacía rejoneadas ahí con toriles y era bonito el irnos a divertir con él para allá. Se tuvo vacas también allá y bueno, fue algo que nos llenaba de gusto, ¿no? El decir, vamos a ir al rancho o nos vamos a ir a pasear. Íbamos mucho seguido al balneario, a Vito o a Acapulco, que eran los lugares donde más frecuente nos llevaba él, ¿no? Porque fue una de las personas que siempre le gustó viajar a mi padre. Muy bien, entonces esos recuerdos son principalmente familiares, ¿verdad? Sí. ¿Alguna anécdota o recuerdo chusco, gracioso, que recuerde sobre su vida, su infancia en la panadería?
Pues algo en mi niñez, ¿no? Cada 6 de Reyes, pues lógico, me traían el clásico triciclo o el carrito y me gustaba andar dentro de la panadería, como es un poco grande, echándose en los pies a los panaderos, ¿no? Y me aventaban bolas de masa, me echaban puños de harina, pero pues lógico, es algo de lo que se acostumbra en la panadería, el tratar de llamar la atención y pues le daban la queja a mi papá y a mi mamá, ¿no? Yo tendría la edad de 4 o 5 años y la verdad sí era andar de maldoso ahí con los panaderos, escondiéndoles las tazas del café o moviéndoles los ingredientes, ¿no? Y eso pues les molestaba, pero pues yo me divertía al final de cuentas. ¿Cómo ve usted como empresario de la panadería y pionero en este negocio en nuestro municipio, los cambios que se han venido dando como en todo, pero en el oficio especialmente o específicamente en el ramo de la panadería? Es complicado. ¿Por qué se ha perdido un poco esta tradición? ¿Cómo ve usted esta parte? Bueno, por ahí sí es algo que me interesa hacer el comentario porque ha bajado un poco la venta de esto porque han llegado las clásicas cadenas de panaderías, como podemos llamarla, que está aquí en el puente, en la entrada del pueblo, ¿no? Son cadenas de panaderías que vienen con otro tipo de pan, podemos llamarle un pan artificial, porque el pan en el momento que lo compra, el pan está fresco y se ve bonito y sabroso. Pero a la postre de 2-3 horas el pan ya no está en las mismas condiciones ni calidad. Entonces sí nos ha mermado un poco las ventas, porque la gente, como en todo, busca las novedades y van por novedad, van y prueban y ven, ¿no? Y pues la otra cadena que también nos pasa a perjudicar un poco en el ámbito a todos los panaderos medianos y pequeños, son como por ejemplo Soriana, la que era antes Comercial Mexicana, pues también meten pan, y un pan a bajo precio, que bueno, mucha gente que ocupa sus bonos que les dan en las fábricas, los trabajadores, compran su despensa cada 8 días, compran su pan y lo pagan con bonos. Entonces ese es dinero que ya no entra ni se queda en los negocios particulares, sino desgraciadamente ya se va a otros ámbitos, y es ahí donde el gobierno pues les da prioridad a este tipo de cadenas de panaderías, y a nosotros nos restringe en ese sentido de que hay que estar al corriente de pagos tanto de luz como del fisco, las contribuciones municipales y todo este tipo de cosas. Lo que era salubridad, que hoy es COFEPRIS, nos trae muy cortos, ¿no? En ese sentido de que se debe de mantener una higiene muy íntegra dentro del negocio, a razón de las panaderías, cadenas de panaderías, que bueno, se sabe en las condiciones que trabajan, ¿no? Que realmente una higiene al 100% no la tiene. Entonces eso es parte de lo que nos ha mermado, nos ha bajado un poco, ¿no? la venta. Y aparte pues hay mucha competencia, porque hoy sabemos también que hasta en casas hacen pan, en estufas lo cocen y sale la gente. Yo lo entiendo, por necesidad, todos tenemos la necesidad y buscamos el modo de poder sobrevivir, y pues como dice el dicho, el sol nace para todos. Siempre yo he dicho, pues benditos sean mis competidores, porque el día que yo no tenga pan, hay pan en otro lado. Muy bien. Usted nos comentaba sobre esta diferencia entre ese pan, llamémoslo artificial, que manejan o elaboran este tipo de cadenas panificadoras, muy diferente, muy distinto al pan o al pan tradicional que ustedes elaboran. ¿Cuáles son esas características o cómo distinguir o diferenciar esta diferencia entre calidades, sabores, para que la gente que nos escucha lo logre identificar y sepa valorar el trabajo de este tipo de pan? Bueno, primero que nada, la diferencia que hay entre el pan moderno y el pan artificial es que es un pan que lleva un proceso únicamente de mucho, 1 hora y media, 2 horas. Ya lo tienen desde
revoltura de la masa hasta la hechura del pan, y en media hora ya lo están cociendo para ser vendido, para sacarlo a expender. Y a diferencia de las panaderías tradicionales como la de mi padre, lleva un proceso, porque se lleva una revoltura de masa, un proceso de fermentación, y de ahí posteriormente se refina, se deja un reposo la masa, y pues todavía tenemos por ahí la fortuna de cocerlo en un horno tradicional de ladrillo, que eso le da pues totalmente un sabor diferente, a diferencia de las otras que lo cocen en hornos de fierro, que son hornos giratorios, hornos de columpio, que totalmente pierde el sabor el pan. Muy bien. Esto es por parte del producto en sí. Usted nos comenta el horno, el tipo de horno, el tipo de la fermentación, el reposo, es la que haga la diferencia. Pero ahora platíquenos un poco acerca de la competencia, pero no de estas cadenas, sino con otro tipo o con otras panaderías tradicionales. ¿Cómo ha sido o cómo se dio este tipo de competencia desde su origen en su municipio hasta la fecha? Bueno, reiterando nuevamente que la mayoría, ¿no?, de los que tienen panadería de antaño aquí en el pueblo se hicieron en la casa, en esa panadería, en la Espiga de Oro, pues son los que tienen hoy sus negocios como tales, y pues utilizan ese tipo de mobiliario para trabajar, esa maquinaria, ¿no? Hornos de fierro, por ahí sí existe también otro horno de ladrillo, que son el de Don Félix, el del señor Germán, que tienen aún, que todavía conservan esa tradición, pero realmente pues pastelerías que ocupan también y dicen, es que no siempre voy a vender pasteles, y fabrican también su pan, ¿no?, para expender, porque realmente la competencia ha crecido mucho. Es una competencia que se ha salido de control, y reiterando, pues todo el mundo ya vende pan hoy. Todo el mundo quiere hacer pan y vende pan, precisamente porque hoy también el gobierno y DIF les da las facilidades de recibir clases de repostería, de galletas y todo ese tipo de cosas. Entonces pues la gente se ubica, ven que sale un centavito, y de ahí es donde ellos se abasan para poder subsistir también, ¿no? Muy bien. Ahorita que toca usted el punto o menciona usted el gobierno. El oficio de la panadería, como muchos otros, tiene una tradición, una historia, la cual consideramos que debe de ser o es digna de conservarse. ¿Qué cree usted desde su trinchera, desde usted como empresario de la panadería y como pionero de este negocio en nuestro municipio, qué debe hacer o qué debería de hacer el gobierno para mantener viva esta tradición? Pues me ha tocado saber que, por ejemplo, en algunas otras partes por ejemplo en Europa, no existen en los centros comerciales la venta de pan. Más sin embargo, es lo que aquí como panaderías tradicionales, nos está consumiendo, ¿no? El que los centros comerciales lo meten el pan de gancho para poder vender ellos sus productos. Y se dan cuenta, la panadería siempre está al fondo del centro comercial. ¿Para qué? Para que el cliente pase y pase llevando las cosas que ni ocupa, y al último entra y compra el pan. Más sin embargo, pues eso es lo que a nosotros nos repercute, que el gobierno pusiera un alto en no permitir en centros comerciales la venta de pan. Porque yo reitero, como empresario panadero que soy y que llevo el control de una panadería, sé que no les deja un margen de ganancia a ellos, únicamente lo hacen de gancho para vender sus productos, ¿sí? En este caso, pues sus frutas, sus verduras, ropa y todo lo que vende un centro comercial. Entonces, eso en otras partes del mundo no se ve, mas sin embargo aquí en México lo han permitido y tienen muchas garantías. Y a nosotros, como pequeños o medianos productores o fabricantes de pan, sí nos tiene muy restringido, porque nos vigila mucho. Ya no existe hoy pesos y medidas, que anteriormente sí nos visitaban 2 o 3 veces por año. Si el gramaje del pan no estaba en el que
tenía que tenerse, nos ponían fuertes multas. Entonces hoy se ha desbordado eso, no hay un control porque los precios también de los ingredientes son carísimos. Ha subido exageradamente el producto. Un bulto de harina hace 2 años costaba 220 pesos, a hoy vale 410 pesos. Mas sin embargo, tenemos una muy diferencia y disparidad en cuanto a la venta del precio del pan. No podemos subir el pan, dados en las circunstancias de que pues la economía no está bien. Sin embargo, uno como fabricante tiene que soportar las alzas, como son el gas, como son los ingredientes, como son la harina, que es la base principal de la panadería. Anteriormente mi padre, yo comentaba él, lo más barato para hacer en la panadería es el agua y la harina, y ya hoy es lo más caro. Entonces tenemos que absorber ese tipo de gastos extras que la panadería, pues hasta el de hoy tratamos de mantenerla en pie a base de tanto alza que ha habido tan exagerada por parte del gobierno. Bien, ha sido muy interesante conocer la historia de este negocio familiar que hasta hoy usted tiene a bien mantener vivo. Ojalá y todos como consumidores valoremos este tipo de trabajos y sobre todo disfrutemos de este sabor, de esta calidad que todavía podemos encontrar en panaderías como la suya, como usted lo comentaba, pioneros e iniciadores de este negocio en nuestro municipio, escuela para muchos, sustento para otros tantos. Desafortunadamente el tiempo se nos acabó. No nos vamos sin antes agradecer nuevamente el favor de su visita, el favor de su presencia aquí para contarnos y platicarnos un poco acerca de la historia y de este negocio familiar, de su negocio, de esta panadería Espiga de Oro que usted tiene a bien hoy en día encabezar. Muchas gracias nuevamente por su presencia, por su visita. Desafortunadamente se terminó el tiempo de esta emisión. Estoy seguro, sin duda, que con sus relatos hicieron recordar a más de uno muchas historias. Ya habrá alguna otra oportunidad para seguir platicando con usted. Muchas gracias por acompañarnos y compartirnos sus recuerdos y anécdotas de estas épocas. Gracias a ustedes por escucharnos. Esto es Crónicas Teoloyuquenses. Y no lo olviden, una cosa es seguir haciendo historia, otra repetirla. Hasta la próxima. Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio.